Muy bien, acompáñame a Primera de Corintios. Estamos en este inicio de la serie de Primera de Corintios que hemos denominado Seamos Sabios o Cristo, Sabiduría de Dios. Y a través de este libro creo que Dios nos estará hablando, estará transformándonos. Ya la semana pasada arrancamos la introducción y la primera parte del capítulo 1 de esta carta. Esta carta está escrita por Pablo y tú te diste cuenta la semana pasada que Pablo dice: he sido llamado a ser apóstol y ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Pero también nos dijo que los creyentes, todo creyente en todo lugar ha sido llamado a ser santo o ha sido santificado por Dios. Y también dice que ha sido llamado a la comunión con su Hijo. Esta es una carta que Pablo escribe contestando algunas preguntas que la iglesia tiene. Y va a adentrarse a responder a esas preguntas, pero no lo va a hacer sino hasta el capítulo 7 de esta carta. Hasta el capítulo 7 dice: en cuanto a lo que me escribiste de esto, bueno, esta es mi respuesta. Y en el capítulo 8 volverá a decir: en cuanto a esto que me escribiste, pues esta es mi respuesta. Pablo va a contestar preguntas, pero alrededor del matrimonio, alrededor de lo sacrificado a los ídolos, alrededor de las ofrendas, alrededor de las manifestaciones espirituales y todo eso. Pero antes de contestar sus dudas hay algo muy importante que debe de tratar con ellos, y se va a dedicar en los primeros capítulos a este tema, y es la división que hay en esta iglesia. Hay divisiones entre ellos, y la actitud que esta iglesia tiene, que veremos el día de hoy, no es otra cosa más que niñerías. No, pues sí, parecen niños peleando, y vamos a verlo. Una porción pequeña el día de hoy, pero durante estas próximas semanas veremos que se están comportando como niños en Cristo. Así es que déjame leer la porción que vamos a meditar el día de hoy, del versículo 10 del capítulo 1 hasta el versículo 17. Y me gustaría que después de leerlo pudiéramos orar y pedirle a Dios que sea Él el que hable nuestras vidas, transforme nuestras vidas esta noche. Dice así, 1 Corintios 1, versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Oramos? Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Gracias porque podemos depender de ti, Señor, y de tu Espíritu para guiarnos a toda verdad, para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogarte que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, Señor, y tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en esta hora, Señor. Es lo que te pedimos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Al día de hoy llegar a nuestro corazón, produzca el fruto, Señor, esperado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 10 comienza diciendo: os ruego pues. Comienza después de Pablo mostrar agradecimiento a Dios por esta iglesia. Viste en el verso 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Después de agradecer a Dios, Pablo entonces hace un ruego a la iglesia. Se dirige a los, dice ahí, hermanos. Incluso en el versículo 11 les dice: hermanos míos, ¿no?
Se dirige en un tono muy familiar, no con un mandato, sino con un ruego. Pero el ruego dice ahí, os ruego pues, hermanos. Así es que esto está unido completamente a lo que ha dicho anteriormente. Y lo que ha dicho anteriormente es que la iglesia ha sido santificada. A los santificados les escribe, ha sido llamada a estar apartada, separada para Cristo, pero también les ha llamado a estar en comunión, dice ahí, con su Hijo Jesucristo. Así que esta iglesia tiene un gran privilegio, conoce al Señor, ha sido apartada en medio de una sociedad en decadencia, ¿no? Estoy seguro que la semana pasada hablaron de lo que Corinto representaba y cómo era la sociedad de Corinto, y en medio de esta decadencia habían sido apartados, separados para Cristo, y habían sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilla!, ¿no? La Biblia dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. No hay forma de tener comunión con Cristo sin haber sido santificado, y esta iglesia ha participado de estas dos cosas, santificación y comunión, compañerismo con Cristo. Y ya que todos han sido apartados, ya que han sido llamados a tener una relación con el Hijo de Dios, con Jesucristo, entonces les dice, te ruego. Dice, ¿qué les ruega? Dice aquí, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, ¿no? Pablo no está mandando esto, sino está rogando. La palabra ruego aquí me habla de exhortar, ¿no? Y dices, bueno, exhortar también suena medio rudo, ¿no? Tiempo atrás, cuando yo recibí a Cristo, esa palabra al principio de mi cristianismo era muy extraño, porque de repente decían, ¿te exhortaron? Y es como decir, ¿te regañaron? Pero exhortar o rogar en esta ocasión me habla de llamar a un lado, sentar a un lado a una persona y comenzar a dialogar con esa persona. Pablo lo está llamando a sentarse a un lado y les dice, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que hablen todos una misma cosa. Quiero que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En medio de estos dos exhortaciones o ruegos aparece la frase, que no haya entre vosotros, dice, divisiones. Por el versículo siguiente dice, hay entre vosotros contiendas. Entonces ya hay algo que está sucediendo, hay una división, las divisiones ya existían y las vamos a ir viendo conforme avancemos en el libro. No estaban hablando lo mismo. De hecho, la palabra división es la palabra cisma, ¿no? Que significa partir, incluso desgarrar o desgarradura. Ya en la forma física o en un sentido físico la palabra significa eso, como si una tela la agarraras y la desgarraras, ¿no? Y que se tiene que reparar para poder unir de nuevo, no puedes unirla así simplemente, ¿no? Y en el sentido moral está hablando de una disensión, de una división, de una discordia. Otra palabra que se utiliza es faccionar, están separándose en grupos, eso es lo que está diciendo. Y ya que están separados en grupos, entonces les dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente o en un mismo parecer. Esto de perfectamente unidos se utiliza también en Mateo cuando se describe a aquellos discípulos que estaban remendando las redes. Entonces aquí hay un trabajo que realizar. Están divididos, están desgarrados y ahora tienen que remendar la situación. Incluso la palabra perfectamente unidos se utilizaba como un término médico para cuando se trataba de unir cuando una articulación se salió del hueso. ¿Has visto ese tipo de cosas? Eso es horrible, ¿no? Y de repente tienen que jalar para un lado, estirar para el otro lado y ¡pum!, cae el hueso en la articulación. O cuando un hueso está roto, ¿no? Hace poco escuché de alguien que se rompió un hueso y le digo, ¿no lo tuvieron que operar? No, lo pudieron unir el hueso y poner. Eso es lo que significa estar perfectamente unidos.
Ya había una separación, ya había algo que había causado división, y ahora Pablo les dice: necesito que estén perfectamente unidos, remendados en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que está diciendo es en una misma opinión. ¿Por qué Pablo pide dejar atrás las divisiones? ¿Por qué Pablo está interesado en la unidad de esta iglesia? O sea, ¿por qué se enfoca inmediatamente en esto? ¿No? O sea, después de decir: hey, ustedes han sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, inmediatamente después de halagarlos, inmediatamente les dice: hey, que no hay entre ustedes divisiones, tienen que remendar este asunto. Es importante para mí que esto es lo que hagan. Es tan importante para Pablo que incluso menciona a aquellos, a los, déjame decirlo así, aunque no es así, a los chismosos. Son los de Cloe los que me han dicho que están en contiendas y divisiones. Entonces es tan importante que incluso expone a las personas que dijeron estas cosas de frente. Para Pablo es muy importante dejar atrás la división y que estén perfectamente unidos. Mira lo que dice el Salmo 133. Acompáñame para allá. ¿Tienes tu Biblia? ¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Pasa al Salmo 133. Es un salmo pequeñito. Son 3 versículos solamente. Pero mira lo que dice. Dice ahí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, en armonía. O sea, la Biblia me dice que cuando hermanos están unidos en armonía, hay unidad entre los hermanos, es bueno. Incluso utiliza la palabra delicioso. Es más, mira la descripción: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, lo compara con cosas deliciosas, hermosas, ¿no? Frescas. Incluso dice así al final del verso 3: porque allí envía Jehová, ¿me ibas a decir esa palabra? Bendición. ¿Y qué? Y vida eterna. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuando los hermanos habitan en comunión, en armonía, la Biblia me dice que ahí Dios manda bendición, que ahí Dios envía vida eterna. Vamos a estar viendo esto. Pero es que veamos un retrato de lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que refleja la división dentro de una iglesia? Bueno, acompáñame a 1 Corintios otra vez. Hay divisiones, dice en el verso 11, hay contiendas entre ellos. Y mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo sigue y continúa con este tema. Es tan importante para Pablo el tema de la división que le dedica gran extensión de la carta, y una y otra vez regresa al mismo tema, y en el capítulo 3 verso 1 regresa al tema diciendo así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mira lo que dice en el verso 3 y explica el por qué. ¿Por qué? Porque aún sois, dice, carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como, ¿qué dice? Como hombres. Y dices, pues, pues son hombres, no son animales. Así. No, es que Pablo está diciendo, en vez de actuar espiritualmente, están actuando carnalmente y están actuando en su naturaleza humana, en su naturaleza más baja, carnal. La división revela que realmente se están comportando como niños, ¿no? ¿Has visto estos niños en el parque? Bueno, tuve una escena hace unos minutitos ahí adentro. ¿A sus hijos les dieron pelotas? Sí. Bueno, mis hijas dejan todo por acá. Entonces dejaron sus pelotas ahí, ¿no? Y hace unos minutitos, mientras estaba platicando con Lenin por allá, una de ellas dice: la mía es la rosa. No, la mía es la rosa. No, la mía es la morada. No, yo quiero la morada, ¿no? Y empiezan a discutir acerca de las pelotas. Y entonces dice, una agarra las dos, ¡bum! Y la otra le dice: pero ¿por qué no me das la mía? Es que no quieres jugar fútbol. Entonces tengo que voltear a verlas y decirles: ¿por qué no juegan un ratito fútbol y luego juegan otra cosa? ¿No?
Bueno, es así como estos hombres se están comportando. Como niños en el parque. ¿Has visto a los niños en el parque pelear por un juego, no? O por una pelota, o por algo. Bueno, así es como Pablo los está viendo, como niños, como carnales. Andan, dice, como hombres, no espirituales. No andan como personas que han creído en el Señor Jesús, gobernadas por el Espíritu Santo, sino gobernadas por sus pasiones. Donde hay la carne. Mira lo que dice Gálatas. En Gálatas capítulo 5, Pablo mismo también escribe a la iglesia de Gálatas y describe a la persona que está en la carne, en las obras de la carne. Mira lo que dice en el verso 19 del capítulo 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Qué dice después? Contiendas, ¿qué más? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pablo describe las obras de la carne de esta manera, y entre ellas clava ahí la contienda y la disensión, ¿no? Entonces, y Pablo se atreve a decirles, les tengo que hablar como carnales, ¿no? Y no está diciendo como, mi carnal, sino pasionales totalmente, no espirituales, guiados por sus pasiones. Les tengo que hablar de esa manera. La división no es que tenga, no es que sea la causa de otros problemas, sino que la división y este tipo de pensamiento, este tipo de contienda, lo único que revela es que están siendo carnales y que probablemente haya muchos problemas entre ellos. Entre ellos habrá esto: fornicación, adulterio, idolatría, hechicería, envidias, homicidios, pleitos. La iglesia a la cual Pablo le escribe en Corinto, Pablo estará prácticamente exhortándoles por los primeros 6 capítulos y revelará cosas que dices, no, pero si nosotros te preguntábamos acerca del matrimonio, ¿no? Y de repente él dice, ¿sabes qué? En medio de ustedes hay un hombre que tiene por mujer a la mujer de su padre, y ustedes ahí lo tienen. O sea, ¿cómo permiten ese tipo de comportamiento dentro de la iglesia? Ustedes lo avalan, incluso hasta orgullosos se sienten. Mira, este pecador sotototototote está aquí en medio de nosotros y ni se ha arrepentido y lo amamos. Y de repente es un falso amor que no permite el exhortar a ese hermano. Pero luego habrá otras cuestiones y otras preguntas incluso en el capítulo 6 dice, ¿que no hay nadie entre ustedes que pueda poner orden en el problema entre hermanos? O sea, tienen que ir hasta un juzgado en el mundo. O sea, ¿no habrá alguien espiritual y con discernimiento para poner unidad entre este pleito? Pablo, creo que al venir y decir y atacar este problema, la división, lo único que está diciendo es, están actuando como carnales, y la lista se va a extender, ¿sabes? La división revela que hay muchas cosas más, ¿no? Que una supuesta discusión acalorada, intensa y necia. ¿Como cuál? Pues mira lo que dice. Bueno, veremos en unos momentos lo que dice aquí en Primera de Corintios, cuál era el problema en un instante, lo que Pablo lo va a decir. Pero, ¿viste el contraste? La unidad revela que es delicioso, es hermoso. Incluso Dios derrama, dice ahí, bendición y vida eterna. ¿No es así lo que leímos en el Salmo 133? Pero luego el otro lado, la división, no solamente revela que tienen un pleito, sino que revela que probablemente haya muchas cosas más en sus corazones. Mira lo que dice en Romanos 16, 17. Entonces, para Pablo tan importante esto, que de hecho el mismo Pablo dice, evita a estas personas. Mira lo que dice en Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué dice? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os dice, apartéis de ellos. Pero dice también en Romanos capítulo 15, mira, acompáñame a Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6.
Porque en la unidad Dios está haciendo algo y Dios es glorificado. Mira lo que dicen Romanos alrededor de esto, la división y la unidad. Romanos 15, versos 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué dice? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Para allá vamos en unos momentos. Pero mira lo que dice en el verso 6. Para que unánimes, unidos, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en una misma mente. Dice, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La división no glorifica a Dios y aún revela que puede haber muchos problemas más. Y la unidad glorifica a Dios. Cuando estamos unidos a una voz, glorificamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos el mismo sentir en Cristo. Es más, un poquito más atrás en Romanos. Mira lo que dice en Romanos 12 en el versículo 16. Una vez más hablando de unidad, unánimes. Dice en el verso 16, unánimes entre vosotros. Y luego dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. La unidad necesita de humildad. La altivez provoca división. La humildad provoca unidad. Por eso Pablo dice, estén unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándoos, dice, con los humildes. Es mejor, dice Pablo, que estén perfectamente unidos, porque hay contiendas, hay división, ¿no? En Filipenses, definitivamente teníamos que ir hacia Filipenses, porque es una porción en la que Pablo habla acerca de unidad y de humildad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice en Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo lo que está diciendo es, si Dios ya te ha rescatado y ha hecho todas estas cosas, si su Espíritu está en ti, si hay amor, si hay misericordia, ¿no? Ya que hay todas estas cosas, dice en el verso 2, completen mi gozo, sintiendo, ¿qué dice? Lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, ¿qué dice? Una misma cosa. Pablo está hablando otra vez de lo mismo. Es que van a completar mi gozo cuando los vea de esta manera. Y luego dice, nada hagas por contienda. ¿Cuántas cosas podemos hacer por contienda? Dice nada hagas por contienda o por vanagloria, ¿no? Vanagloria tiene que ver con este orgullo o altivez, para que me vean, para que me aplaudan. Nada hagas por el aplauso o por el reconocimiento. Nada hagas por contienda, dice. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo en esta carta a los filipenses les dice, ¿sabes qué? Primero Cristo y luego los demás. No tú, los demás. Y cuando vemos la iglesia de Corinto y vemos esta división, veremos cómo ellos están pensando solamente en ellos mismos. Mira, regresemos ahora sí a 1 Corintios en el capítulo 1. Mira lo que dice ahí. En el versículo 11 les dice, ya me dijeron los hermanos, los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿no? ¿Te das cuenta de la actitud? Es yo y yo, ¿no? Yo soy de este. Y Pablo empieza a describir la división, empieza a describir las contiendas que están sucediendo. La iglesia de Corinto ha perdido sus ojos de Cristo y los ha puesto en los líderes que han pasado por esa iglesia o que no han pasado por esa iglesia. Y entonces se enfocan en los hombres, y puestos sus ojos en los hombres, unos dicen, yo soy de Pablo, yo estoy con Pablo, aquel que fundó esta iglesia. Él fue el que comenzó esta obra y yo estoy con él, y yo soy de él. Pero luego otros dicen, yo soy de Apolos,
el elocuente, él sí enseña bien. A Pablo ni le entendía. Sí comenzó la obra, pero ni le entendía yo. Y a Apolos le entiendo todo lo que dice, y además tiene una elocuencia al predicar. Y otros decían, no, yo soy de Pedro, el original. Negó a Cristo, pero él estuvo con Cristo, ¿no? Él es el de la circuncisión. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y la verdad que esto es tan peor que todos. Porque ¿qué hemos hablado del sentir de Cristo? El sentir de Cristo es aquel sentir que niega todo, se humilla hasta ser un siervo y está dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz. Y estos que dicen yo soy de Cristo, no solo no tienen su sentir, sino que incluso pelean y dicen yo soy de Cristo, ¿no? De repente hay una actitud de soberbia en estos hombres, de altivez. Una división poniendo los ojos en la persona. Pablo quiere que esta una misma mente, un mismo parecer, sea el sentir de Cristo. Que la iglesia vuelva a poner los ojos en Cristo y no en las personas. Ahora esto es interesante porque diríamos, ¿y esto cómo podría aplicarse a mi vida? ¿No? ¿Cómo podría yo pensar o tener una actitud como esta? ¿No? Déjame decir una frase quizás un poco más actual. Quizás nosotros, en vez de decir yo soy de Pablo, yo de Apolos, diríamos nosotros sí estudiamos la Biblia verso por verso. Oh, creo que se me pegó. Nosotros sí estudiamos la Biblia. Y de repente esa es una actitud de soberbia. Es una actitud que divide el cuerpo de Cristo. Y creo que Dios quiere hablarnos. Porque si de repente tengo una actitud como esta, la pregunta sería esta. Mira lo que dice Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Estás enfocado en algo que no es de la importancia a la que se le que tiene? Pablo de repente empieza a hablar del bautizo, ¿no? Y Pablo incluso dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, sino solamente a dos, a Crispo y a Gayo, ¿no? Dice, porque para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pablo dice, están enfocándose en algo que no es tan importante. Ojo, el bautismo es importante, sí es importante, pero no cuando toma el lugar de decir, hey, a mí me bautizó Pablo. O sea, si lo hace él, debe de tener más unción, ¿no? Y está enfocándose en una persona en vez de Cristo, y en un método en vez de Cristo. Y Pablo dice, no. Qué bueno que otros fueron los que bautizaron y yo no. Y es más, Pablo dice, ni me acuerdo si bauticé a alguien más, ¿no? Y termina Pablo diciendo esto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿no? Y de repente dice, no con sabiduría de palabras, no mostrándome elocuente o como si supiera muchas cosas, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, aquí el importante es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y ustedes están discutiendo acerca de personas, están discutiendo acerca de simples mortales, ¿no? Es esa actitud que me podría llevar a decir, no, yo soy semilloso. ¿Qué? Si estoy con esa actitud, ¿no? Porque esta iglesia tenía esa actitud, y como ya vimos que esto es una actitud carnal, a lo mejor la pregunta es, ¿no habrá algo más grave en mi vida que me está llevando a pensar de esta manera? Y solamente esto es una manera en que Dios revela que hay pecado en mí. Pablo dice, a mí no me hizo Dios un bautizador, ¿no? A mí Dios me hizo un evangelizador. Venir y presentar el evangelio y la cruz de Cristo. Me encanta esto que Pablo dice, la cruz de Cristo.
Me encanta que lo que está haciendo Pablo al decir la cruz de Cristo es volver a enfocar a esta iglesia en el lugar donde sus pecados fueron perdonados. Volver a enfocar a la iglesia en el lugar donde dice la palabra de Dios que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. El lugar donde el intercambio sucedió. Él cargó nuestro pecado, Él nos da de su justicia. Soy el injusto, pero Él es el que está colgado en ese madero que es justo. Pero Él se hizo pecado cuando en realidad yo soy el pecador y yo soy llamado justo por la obra en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario le da sentido a nuestra vida. La cruz y Jesús crucificado, la obra por la que Jesús vino, la obra pensada desde antes de la eternidad, el lugar donde somos redimidos, donde somos rescatados. Pablo de repente los vuelve a enfocar en ese lugar. Y cuando todos estamos al pie de la cruz, es revelado lo que somos. Y no podemos hacer otra cosa más que decir: Señor, soy un pecador y necesito de tu gracia, de tu amor. Y gracias por tomar mi lugar. Pablo lo que está haciendo es volverlos a enfocar en Cristo. Pensar una misma cosa, unidad, unánimes en un mismo sentir, en un mismo parecer. Mira lo que dice Jesús acerca de esto. De hecho, Lenin al principio del servicio leyó una de estas porciones. Mira lo que dice en Juan capítulo 13. Acompáñame a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Mira lo que dice en el verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os, ¿qué dice? Améis unos a otros, como ¿qué? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús dice: ama a tu hermano como yo te he amado. ¿Y cuál ha sido el sentir de Cristo? Sino el de humillarse, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y les dice a sus discípulos: hagan esto. Y luego dice en el verso 35: en esto, en que se aman unos a otros como yo los he amado, en este sentir, que tengan este mismo sentir que yo tuve, en esto conocerán todos que sois, ¿qué dice? Mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto me abre un poquito el panorama, me hace ver que si yo no estoy amando a mi hermano como Cristo me ha amado a mí, no estoy mostrando de ninguna manera que soy un discípulo de Cristo. Y luego Jesús, en Juan capítulo 17, ora por nosotros y ora por esta unidad, ¿no? Mira lo que dice en el verso 20 de Juan 17. Leí estos versículos el domingo, me sorprende que hoy una vez más el Señor nos lleva a esta porción hablándonos de unidad, de un mismo sentir, el sentir de Cristo. Y en el verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y Jesús está orando por sus discípulos que están presentes, pero también orando por sus discípulos que creerán por la palabra de ellos, por ellos. Y entonces está orando por nosotros, está orando por la iglesia. Y dice: para que todos sean, ¿qué dice? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿qué dice? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús dice: Señor, te pido que sean uno como iglesia, de tal manera que el mundo, los que están allá afuera, crean que tú me enviaste. Mira lo que dice el verso 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean, otra vez dice, uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Dice: para que sean perfectos. ¿En qué dice? En unidad. Lo contrario a división, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿No es increíble? Jesús ora por esta unidad porque dice, esta unidad va a mostrar que he sido enviado por ti, Padre, que soy el Cristo, el que tú enviaste para la salvación del mundo. Sabes que la unidad glorifica a Dios. Eso es lo que leímos en Romanos capítulo 16, en el versículo, en Romanos 15, en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad trae gloria al Señor, porque de esa manera mostramos al mundo que somos sus discípulos. Mostramos al mundo que Jesús fue enviado para nuestra salvación, para nuestra redención. Que Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados. Pero cuando tenemos esta actitud de división, enfocándonos en las personas y no en Cristo, lo que estoy haciendo es mostrar que soy carnal. Y yo quisiera en unos momentos invitarte a reflexionar en tu corazón, porque claramente vemos en la palabra de Dios que necesitamos examinarnos continuamente, examinarnos si estamos en la fe, examinar cómo está mi relación con el Señor. Y es tan claro que Juan describe y dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad.